Muchísimos países recién llegados de Bolivia, de Estados Unidos. Bienvenido, Rodrigo Tapari, al programa. ¿Cómo están? Muchas bendiciones para ustedes y para todos los que están conectándose. Un abrazo inmenso. ¿Se escucha un poquito bajo, puede ser? A ver, subimos el volumen. Subimos el volumen, es acá. Yo los escucho perfecto. Perfecto. Como decíamos, es admirable lo tuyo, porque a nosotros nos cuesta hablar en el trabajo, en un grupo cerrado de compañeros, hablar de Cristo, y honramos a nuestro hermano Rodrigo, porque lo puede hacer en millones, en un canal de televisión, delante de muchísimas personas, y con Moria, como Moria te retrucaba, esa entrevista fue apasionante ver cómo un hijo de Dios se tuvo que ahí como que defender y delante de varios entrevistadores. Eso fue muy gratificante para un hijo de Dios verlo. Y cómo, a ver, primero, bueno, antes que no se escuchó, saludar a todos los que están ahí. Esperá que voy a buscar a Brownie, que es el único de todos los cachorros que tengo que cuando no le prestas atención ladra, ¿viste? Esto no, pero él ladra. ¿Para qué lo voy a traer así no ladra más? Dale. Ahí está, Rodrigo Tapari con nosotros. Queremos escucharlo, queremos conocer, queremos hablar con ese hermano. Queremos hablar con ese hermano. ¡Ay, qué lindo! Él también es protagonista. ¿Quién es el protagonista? Es que él cuando no le prestan atención llora, ¿viste? Sí, y ladra. Entonces no te deja tranquilo hasta que lo agarrás o le prestás atención. Te decía, bueno, les decía a ustedes y a los que están conectados, a mí me pasa algo muy, muy emotivo, muy lindo con respecto a mi cambio de vida, ¿no? Yo siempre comparo con cosas un poco más normales o más naturales, por así decirlo, para que la gente lo pueda entender. ¿Viste cuando vos tenés un amigo, ese amigo que no te abandona nunca, ni en las buenas ni en las malas, y que aún más en las malas, quizás cuando vos empezás a tener una economía muy baja, y cuando empezás a estar enfermo, y cuando empezás a tener dificultad para esas juntadas típicas que hacen los amigos, y ya te empiezan a ver como que, uy, ya no se puede juntar más, y uy, ya no puede pagar más una comida, ya no puede invitar más, ya no podemos hacer con él nada porque nunca tiene, o porque siempre está enfermo, o porque siempre tiene un problema. Pero está ese amigo incondicional que, al contrario, en lugar de juzgarte o de tirarte mala onda, va a tu casa a preguntarte cómo estás, golpea la puerta de tu casa. Y vos decís, ¿quién va a venir a verme en el estado que estoy? Sin embargo, ese amigo fiel está ahí y te dice, hey, ¿qué te pasa? Contame. Y uno abre su corazón con esos amigos, ¿no? Esos amigos que son incondicionales en todo sentido. Y que en lugar de decirte algo malo o darte un consejo malo, te dicen, no te preocupes que todo va a estar bien, contá conmigo, cualquier cosa llamame. Y esos amigos uno los conserva con los años, ¿no? Y no se olvida. Yo tengo muchos amigos así que los conservo. Amigos que fueron conmigo al jardín, que fueron conmigo a la primaria y que el día de hoy los tengo. Y cuando uno habla de esos, reúne por ahí en un lugar y te dicen, che, ¿y vos cómo andás? Y por ahí te dicen, ¿y vos tenés amigos? Sí, yo tengo amigos. Y uno habla con pasión de esos amigos incondicionales. Sí. Si uno puede hablar con pasión de esos amigos incondicionales, ¿cómo podemos avergonzarnos de aquel amigo que nos amó aún en aquellos momentos en los que nosotros renegábamos de él, o le echábamos culpa, o pensamos que él se había olvidado de nosotros? ¿Cómo avergonzarme de aquel que me sacó de la oscuridad, de aquel que me devolvió la vida, de aquel que restauró mi familia, de aquel que hizo nuevo mi corazón y que sanó todas mis heridas, aquel que me dio aliento
aun cuando yo pensaba que ni siquiera esos amigos fieles iban a estar. Entonces, cuando yo comparo esta situación y cuando hablamos de Dios, yo digo, yo no puedo callar. O sea, a mí me pasa esto tan hermoso, de tanto sentimiento, ¿no? Yo no puedo callar a aquel que me salvó. Hay mucha gente que puede opinar y que puede hablar sobre algo que yo cuento. Pero hay una diferencia entre opinar sobre algo que uno escucha a vivirlo. Y a mí me pasa exactamente eso. Yo vivo con Dios. Yo hago todas las cosas que hago, las hago con Él. Dejé de adorar a un Dios que creía que existía para conocer a ese Dios. Y empezar a adorar a una persona que hoy conozco, que es la persona de Cristo. Empecé a hacer cosas con Él, porque a veces uno cuando y yo esto lo hablo desde lo que yo viví, ¿no? Cuando vos estás lleno de pecado, intentás muchas veces ocultar esos pecados con obras benéficas, con cosas buenas, ¿no? Y a veces uno intenta hacer un montón de cosas para adornar una figura que se vea linda y en realidad por dentro estás destruido. O tu familia está destruida. Y a mí me pasa que yo dejé de hacer cosas para Dios y empecé a hacer cosas con Dios. Entonces, hay una diferencia cuando uno empieza a conocer. Y vuelvo a lo que te decía en principio. Cuando vos haces algo con un amigo que lo conoces íntegramente, sabés con quién estás haciendo las cosas y sabés qué resultado te va a dar. Y si el resultado es malo, o es el resultado que no esperabas, sabés que ese amigo va a estar igual ahí, acompañándote. Entonces a mí me pasa que dejé de hacer las cosas para agradarle a la gente y empecé a hacer las cosas para agradarle a Dios. Y yo sé que lo que Él tiene para mí es lo mejor. Entonces, si yo hago las cosas para que le agraden a Él, entiendo que voy a estar haciendo lo que realmente acá entre nosotros sabemos que un padre quiere para sus hijos. Cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos, sabemos que lo que le estamos diciendo es por su bien. Entonces yo entiendo que cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, es porque en realidad es lo que Él quiere, lo mejor para nosotros. Así que, ¿cómo no contar lo que Dios hizo si yo sé que Dios puede salvar también otras vidas como lo hizo con la mía? Así es, igual. Y la palabra de Dios hoy nos estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque Amén. es poder, y ese poder lo pudiste palpar, Rodrigo. Ese poder no te lo contaron, ese poder lo pudiste vivir, que no es lo mismo que algo que te contaron. Sí, y es lindo cuando uno... Vos sabés que yo no me arrepiento de nada de lo que viví. A veces me dicen, pero vos eras esto, sí. Y muchas veces uno tiene que atravesar eso para llegar a los pies de Cristo. No es fácil. Si todo fuese color de rosa, creo que ninguno buscaría a Dios, porque sentiríamos que no necesitamos ninguna ayuda, ¿no? Pero nosotros tenemos, humanamente tenemos como un límite, somos como una batería que se va acabando. Y sin embargo Dios es una energía que nunca se acaba, es un amor que nunca se acaba, es una paciencia que nunca se acaba, su misericordia. Entonces, cuando logramos comprender que nosotros sí tenemos una fecha de vencimiento, que nosotros sí tenemos, se va agotando nuestra paciencia, nuestra tolerancia, y aún incluso nosotros no tenemos el control de las cosas, que eso es lo que siempre el ser humano cree, ¿viste? Cree que tiene el control de todo. Ah, yo controlo cuando fumo, yo controlo cuando tomo, yo controlo cuando salgo, yo controlo mis mentiras. En realidad, cuando te das cuenta que es todo mentira realmente y que vos no podés controlar nada, que el único que tiene el control de todo es Dios y Él no se le escapa nada de sus manos, ahí es donde te das cuenta que necesitas de Él. Por eso es importante, yo no digo, yo me arrepiento de la vida que tuve, no, porque eso me llevó a los pies de Cristo. Yo creo que todo tiene un sentido en nuestra vida y por algo Dios lo permite. Por eso es lindo vivirlo, ¿no? Ojalá, siempre yo digo algo,
ojalá tuviésemos como esas propagandas que te dicen, probá este producto y si no te gusta te devolvemos el dinero. Ojalá pudiese ser así, ¿no? Que lo que yo siento con Dios te lo pueda dar para que vos lo puedas probar. Sin embargo, es una experiencia que es única, que la vive cada uno y que uno tiene que poner a disposición su corazón para que Dios pueda trabajar y para que uno pueda sentir. Después, poder contar su propia Y experiencia. como en el lugar que dice, que nos falte todo menos tu presencia. Es lo Amén. más importante, que no nos falte el amor de Dios, que no nos falte sentir su presencia en cada momento. Hay una canción que lo has recreado también ahí en tu página, una adoración hermosa, que lo interpretás hermoso. No sé si querés compartirnos un poquito de ese tema. Cantamos, Para toda la obviamente. gente que está conectada. Mirá, acá tengo... Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada no sé si escuchando no sé si se ve, la está entrevista. el piano. Está el teclado. Está todo preparado. A ver. Una hermosa canción. En mi proceso todo se fue, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falta todo menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quitó. Pero algo jamás podrán lograr, que yo dejé de adorar y glorificar. Que me falte todo menos tu presencia, Señor. Hermosa. Hermosa adoración. Que no falte todo, Amén. que se vayan todos. No te ¿Qué? importa nada. Qué manera de administrar esta alabanza. ¿En algún momento, en alguna de tus adoraciones, te sentiste administrado por esa misma alabanza en el que estás componiendo, que estás cantando, que estás interpretando? Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que a veces uno comprende el propósito de Dios y la forma en la que Dios hace las cosas cuando empezás a leer la palabra, empezás a ayunar, empezás a orar, porque no solamente es decir yo creo en Dios y acepto a Dios en mi corazón, sino hacer un trabajo diario para que empecemos a purificarnos, ¿no? Justamente ayer hablábamos un poco con nuestros pastores y hablábamos justamente de esto, ¿no? De cuanto más limpio estamos, más cerca de Dios estamos, más claro podemos verlo a Él y más claro podemos entablar una charla con Él, podemos escucharlo. Y es algo tan fuerte, ¿no? Porque a veces uno es creer o no, y cuando vos no lo experimentás y escuchás a una persona que te dice yo tengo una relación con Dios y yo hablo con Él, vos decís, wow, este está loco, pero realmente es así. Y es hermoso porque con respecto a lo que me decías, cuando uno canta, yo entiendo que yo tengo un trabajo en donde es una plataforma hoy en día para que yo pueda contar lo que Dios hizo en mi vida, pero en mi intimidad, en lo que yo hago con respecto al reino de Dios que creamos en nuestro hogar y a este altar que le creamos a Él, a esta iglesia, porque somos iglesia, ¿no? Y
y nosotros en nuestro hogar, y más ahora en tiempos de pandemia donde no podemos asistir a la congregación presencial, cuando nosotros estamos en esa intimidad con Él, Él nos ministra siempre. Yo creo que cuando uno entrega su corazón al 100% es imposible que Él no te ministre. Es imposible no poder sentir la presencia del Señor y no poder estar en su espíritu. Cuando uno está conectado sucede eso, cuando uno lo hace de todo corazón y siendo agradecido, ¿no? Porque mucha gente a mí me ha llegado a decir, pero con plata es fácil. No, al contrario, porque imagínate que si vos tenés todo, ¿qué le vas a pedir a Dios? Sin embargo, uno puede tener todo y no ser feliz, no tener la plenitud, no tener la paz en su corazón y vivir un tormento día a día, que es lo que a mí me pasaba. Por eso cuando nosotros generamos ese ambiente en casa, en nuestro hogar, mediante oración, mediante adoración, sucede esto, que Dios nos ministra y que Él nos va limpiando y nos va mostrando. Yo creo que es fundamental ser sincero con uno mismo. Yo puedo mentirle a cualquiera, pero a Dios no. Dios conoce. Entonces, lo más importante, esto yo lo digo con todo respeto, ¿no? Yo creo que lo más importante cuando una persona dice yo soy cristiano es ser sincero con uno mismo. Porque ahí es donde Dios puede obrar en esas áreas que vos no puedes manejar, que vos todavía no pudiste quebrar, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden en la vida de uno y que uno a veces por temor, por vergüenza, no se lo entrega a Dios, ¿viste? Es como que uno tiene vergüenza de ciertas cosas. Pero Dios es nuestro Padre y imagínate que mi hija venga y me cuente un problema o me cuente algo que la está atormentando. Yo como papá la voy a ayudar. Entonces, eso es lo que por ahí yo encuentro que es lo más hermoso que puede hacer uno cuando dice soy cristiano, es reconocerse uno mismo primero para ser completamente sano. No hablamos de enfermedad, de enfermedad, digamos, que la puede controlar un médico. Hablamos de enfermedad espiritual. Hablamos de esa enfermedad que son lamentablemente maldiciones espirituales que nos atan al pecado. Y a veces la gente por ahí que cuando hablamos de Dios no cuenta ese lado, pero hay que decirlo. Hay ataduras espirituales con respecto a un montón de situaciones que hacen a que nosotros no podamos ser libres. Y yo empecé a descubrir todo esto cuando empecé el camino de Dios y empecé a darme cuenta que muchas veces yo dije, yo soy bueno, y no era así. Cuando Dios te empieza a mostrar que dentro de uno hay mucha mugre y Él la va limpiando, vos empezás a darte cuenta y decís, wow, qué sucio que estaba. Y cómo te puede limpiar Dios, qué increíble cómo uno puede empezar a mirar. Yo siempre digo que yo hoy miro con ojos de amor, que antes miraba con ojos superficiales, con ojos de humano, y hoy miro con ojos de amor. Y mucha gente me dice, ¿pero qué es mirar con ojos de amor? Y esa es la vista que Dios te da, porque Dios es amor, y Él nos mira así. Él no mira a Rodrigo el cantante, Él mira a Rodrigo su hijo. Él no mira al ladrón, Él ve a su hijo. Él no mira al pecador, Él ve a su hijo. Lo que pasa es que nosotros a veces hacemos una barrera entre Dios y nosotros con el pecado, y eso es lo que lamentablemente por ahí a veces cuando uno no se sincera con uno es difícil que Dios pueda trabajar, pero Él está ahí a la puerta y llama, dice la palabra, ¿no? Así que depende de nosotros abrirle la puerta para que sea parte de nuestra vida. Amén. Ro, en cada entrevista escuché varias veces que hablas del pastor. Escuché que mi pastor me dijo, hice lo que mi pastor me refirió que lo hiciera. Es buenísimo de tu parte poder decir, escucho a mi pastor, oigo lo que mi pastor me recomienda. Qué interesante eso. Y eso es importante porque imagínate que yo no vengo de un ambiente cristiano. Yo comencé el camino de Dios mediante un ejemplo de vida. Y a mí me contagió ese amor, esa paz, esa armonía de esta familia como para yo empezar a interesarme por este camino.
Y cuando yo empecé este camino, primero empecé en una iglesia, mi esposa empezó en otra porque ella no, como que en principio, bueno, no quería saber nada, pensaba que yo estaba loco. Y después, bueno, como Dios manda, empezamos juntos en la iglesia donde ella estaba. Yo me fui a la iglesia donde ella estaba congregando. Ahí es donde están nuestros pastores y yo siempre comparo el aprendizaje dentro de la iglesia con la escuela, ¿no? Con el colegio, con la facultad, por ejemplo. Y uno puede aprender. Bueno, yo he aprendido muchas cosas trabajando y lejos del colegio, pero hay una instrucción y hay personas que se instruyen para enseñarte dentro de un colegio, dentro de un jardín, dentro de una facultad. Entonces, vos tenés una guía que sabes que es certera, que sabes que lo que te están enseñando es lo correcto. Y yo comparo eso con la iglesia. Yo creo que uno puede aprender, nosotros todos podemos aprender de la palabra, leyendo la palabra en nuestro hogar, orando y haciendo todo lo que dice la palabra. Pero es bueno tener una guía espiritual. Yo digo que ellos son mis padres espirituales, ¿no? Nuestros pastores. Y ellos han ayudado a sanar no solamente en nuestro camino individual, porque cada uno hace su camino individual, sino en el matrimonio, porque nosotros aún, habiendo entregado nuestro corazón a Dios, en el proceso tuvimos algunas crisis con mi esposa, y los que estuvieron ahí sosteniendo y aplicando esa sabiduría espiritual fueron los pastores. Ellos fueron los que nos mostraron que había dos formas de solucionar las cosas. Una la nuestra y otra la forma de Dios. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido esa guía, tampoco hubiésemos podido quizás salir adelante de ciertas situaciones. Por eso para mí, honrar a mis pastores es algo muy bonito, porque yo sé que ellos son parte de nuestro crecimiento y nuestra edificación espiritual dentro del cristianismo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Estamos escuchando la canción Digno, y no tenemos nada que ofrecerle, nunca vamos a poder pagarle todas las cosas que hace Dios por nosotros y por lo que hace en tu Amén. vida, que ¿no? Lo sabemos todos. ¿Querés compartirnos un poquito de esa canción? Seguimos adorando a nuestro Señor y saludamos a todos los que están conectados. Oramos por todos, por sanidad, por todo este momento tan tremendo, ¿no? Que toda la gente que se conecta, sé que necesita mucho de la palabra de Dios y de su amor, así que oramos por todos ellos, por sanidad, por bendición, prosperidad y todo lo que necesiten. En el nombre de Jesús, a todos los que se están conectando. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente
hermoso. El poder de la alabanza, el poder del poder que está ahí en esa letra, ya tararear esa estrofa, es tremendo lo que se siente, el Espíritu Santo que se mueve en medio de la alabanza. Esa alabanza, Amén. amo esa alabanza. Sí, Maravilloso. es hermoso escucharte, Rodrigo. Muchas gracias. No, por favor. Yo creo que lo hermoso es cuando uno le entrega todo de corazón a Dios. Y el otro día justo hablábamos de esto, ¿no? Con unos pastores en este viaje. Hace poquito hicimos un viaje a Estados Unidos con mi esposa, hace unos días, Sí, y estuvimos reunidos con 2 ministerios en Miami y hablábamos justamente de esto, ¿no? De cómo puede conectarnos una canción con Dios y que lo importante quizás no es la canción en específico, sino que uno se lo está entregando a Dios y que uno está generando ese lazo, ese puente con Él. Siempre que hagamos con un corazón sincero, con un corazón totalmente abierto a que Él pueda obrar, ahí va a estar Él y aparte de todo eso, justamente somos 3, ¿no? Y la palabra dice eso, donde 2 o 3 se juntan en su nombre, Él está. Y creo que es importante cuando estamos conectados con lo mismo, cuando nuestro enfoque es Jesús, cuando nuestro enfoque es Dios, Él está ahí, así que es hermoso para mí poder compartirlo con ustedes y como decía antes, ¿no? Con la gente que está conectada, mirá, justamente dice, pido oración por mi suegra que ya no puede dormir, quiero que oren por ella. O sea, bueno, allá a todos los que están, porque yo entiendo que estamos pasando un momento de mucha aflicción, de mucha necesidad de salud, ¿no? Así que oramos por todos los que están pasando un mal momento, que Dios esté ahí con ustedes. Amén. decía donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, pero ya son 4, ¿no? Se viene el nuevo integrante. ¿Cuánto falta? Sí. ¿Cuánto falta? Y un mes y poquito. Uy, falta poquito. Sí, porque Mateo, que mucha gente me pregunta, porque Mateo es un nombre bíblico, pero vos sabés que cuando nosotros nos enteramos de esta noticia, la que eligió el nombre fue Luciana, nuestra hija. Ella dijo, quiero que se llame Mateo, y Mateo justamente es uno de los libros que a nosotros con mi esposa más nos gusta, donde Dios te enseña tantas cosas, ¿no? Y bueno, el nombre Mateo en sí significa regalo de Dios también, entonces es como muy, muy bonito todo esto. Es un regalo. Así que a un mes de esperar a Mateo. Sí, tenemos fecha para el 8 de agosto, entre el 5 y 8 de agosto, pero yo le digo a Anto que para mí van a ser a fines de julio, así que vamos a ver. Antes, bueno. Ahí, escuchaba también en una de tus charlas que Dios te dio el nombre para, te fuiste a ser solista y dijiste, Dios me dio el nombre, ahora soy Rodrigo Tapari, ¿no? Y eso también fue impresionante porque Él te pone el nombre, Él te envía y cantás para Él. Y Él nos da una identidad. Él nos da una identidad como hijos, ¿no? Y cuando uno reconoce esa identidad, empieza a ver lo que realmente Dios tiene para uno. Yo valoro mucho, como dije, no me arrepiento de nada, yo sé que todo lo que hice en mi vida me llevó a los pies de Cristo, pero hoy entiendo que Él esto ya lo tenía planificado, ¿no? Ya estaba en los planes de Él para mi vida. Y a mí me da mucho orgullo poder estar en esta etapa llevando el mensaje hermoso que tiene para todos, pero como Rodrigo Tapari, ¿no? Siendo yo mismo. Eso es lo que me da orgullo, porque siento que no lo estoy haciendo a través de una institución o a través de un nombre que se generó en sociedades, sino que es una experiencia mía vivida. Lo que yo hablo es lo que yo vivo día a día, con mi vida, con mi esposa, con mis hijos, en conjunto con Dios, ¿no? Lo que nosotros hablamos, lo que habla Rodrigo Tapari, es lo que vivo en Dios. Y me da un placer enorme y me siento muy orgulloso de eso porque entiendo que Dios
tenía esto planificado y que a veces uno no lo ve, a veces uno tiene temor, tiene mucho temor de qué va a pasar. Y vos sabés que a mí me pasó cuando yo me entregué a Cristo, que fue en el año 2015, cuando yo tomé la decisión de hacerme solista, a mí no me importaba nada, solamente yo quería encontrar mi felicidad entregando el mensaje que realmente tenía que dar. No me importaba si me iba a ir bien, si me iba a ir mal, no me importaba nada. Yo había tomado una decisión que era certera, que era, yo quiero subirme a un escenario a contar lo que Dios hizo en mi vida. Y Dios se encargó del resto. Yo puse la plena confianza en Él. Y hoy, Rodrigo Tapari, yo siempre digo, Rodrigo Tapari no soy yo, no es mi talento, no es lo que yo puedo componer. Rodrigo Tapari es lo que Dios quiere que sea. Y un equipo de trabajo que me acompaña, que Dios puso en mi camino, ¿no? Por eso soy muy agradecido, la verdad que no me puedo quejar de todo lo que Dios está haciendo y vuelvo a lo que hablábamos al principio, ¿cómo avergonzarnos si realmente yo estoy acá por Él? Amén. Rod siempre estaba mirando ahí cuando, antes de empezar un concierto, subir a un escenario, se ponen en oración. Quería preguntarte, ¿el grupo, ahí tu entorno, los músicos, también comparten tu fe o respetan solamente tu creencia, tu fe en Dios? Sí, no son todos cristianos los chicos, pero sí oramos juntos siempre. Obviamente respetan, todos son creyentes a su forma, y tengo algunos chicos que sí son cristianos, pero todos estamos en el mismo enfoque, ¿no? A ver, a mí realmente yo no soy una persona, si bien ellos viven muchas experiencias conmigo, yo no soy de obligar, ¿viste? A mí me parece que no está bueno obligar a una persona claro, o sí, no. Yo creo que todo llega a su tiempo. Así como yo conocí a Dios en el año 2015, ya a mis 30 y algo de años, entiendo que cada uno tiene que vivir sus experiencias para darse cuenta de qué camino elegir. Pero la realidad es que en mi banda se respeta muchísimo el mensaje que nosotros damos, incluso nosotros hacemos canciones cristianas con la banda, entonces entiendo que Dios hace la obra como Él quiere y uno tiene que esperar lo que Dios quiere hacer y no uno hacer el trabajo de Dios, pues nosotros no somos Dios, ¿no? Me pareció asombroso lo que pasó en Japón, cómo llegaste a Japón, el testimonio, vos ya eras un testimonio para ese matrimonio, nos pareció muy interesante. No sé si quizás lo puedas contar para todos aquellos que quizás no lo escucharon, no lo vieron. Sí, quizás estén mirando. La verdad es que todos los viajes tienen un misterio. Yo cuento lo de Japón porque realmente trato de contar lo que quizás a los ojos de la gente es inexplicable, ¿no? Porque realmente tenemos testimonios de vida, de sanidad y de gente que se ha entregado a Dios acá, en nuestro entorno acá en Buenos Aires y en Argentina. Pero Japón fue algo de lo que yo me sorprendí también, porque primero que si vos me preguntabas a mí cuando yo me hice solista si iba a ir a Japón, yo te decía que no, y a eso sumarle una risa, ¿no? Pero Dios me sorprendió y nos llevó a Japón, se concretó una gira con toda la banda, y la verdad es que cuando llegamos a pisar el aeropuerto en Japón, en Tokio, con mi esposa llorábamos, nos mirábamos, pasaron muchas cosas hermosas, pero lo que más nos movió y realmente fue que entendimos cuál era el propósito de Dios de ese viaje, fue contarle nuestro testimonio a un matrimonio que estaba pasando un mal momento y que estaba realmente destruyéndose, que fue el matrimonio que nos había llevado y que, bueno, justamente la persona, el esposo, digamos, la cabeza del hogar, estaba pasando prácticamente los mismos problemas que yo tenía con el alcohol. Y cuando empezamos a contarle nuestro testimonio y ellos los dos se agarraron de la mano y empezaron a llorar, entendimos cuál era el verdadero objetivo de ese viaje. Así que, así como Dios te muestra algo hermoso, porque a nuestros ojos el viaje era hermoso, uno tiene que comprender la profundidad de su mensaje, ¿no? Y de por qué Él te está llevando. Por eso siempre, vuelvo a lo que decían, ¿por qué orar
nosotros siempre oramos para dejar en sus manos, que sea su voluntad y no la nuestra. Porque uno por afán de ir a algún lugar, por ahí dice, sí, quiero ir porque quiero viajar, sí, pero no, claro. ay mi amor, No son los planes de Dios. pero no, quizás en el momento no comprendés el por qué, el para qué Dios te está llevando a ese lugar. Y a veces, a ver, a mí en una oportunidad en la iglesia donde estamos congregando, una persona me profetizó que íbamos a llevar la palabra de Dios a las naciones y nosotros realmente eso tenemos como mucho cuidado y mucho temor, ¿no? Pero uno asume lo que te están diciendo, viene de parte de Dios y uno lo asume, pero no sabes cómo Dios lo va a hacer. Y nosotros ya con la banda y con mi esposa ya llevamos recorrido más de 11 países en donde podemos cantar y donde podemos hablar. ¿Cómo? ¿Cuánto de solista? ¿Cuánto de solista? 3, 4 años nada más, ¿no? En realidad 2 años, porque ya van 2 años perdidos de pandemia. Claro. Pero incluso ahora en pandemia nos ha llevado de nuevo a Bolivia y a Estados Unidos. Entonces, ahí está el poder de Dios. Yo estoy sorprendido porque hay, bueno, ya me habían convocado para eventos evangelísticos en Miami antes de contratarme con mi banda. Entonces, como que Dios a veces va saltando pasos. Dice, acá no vas a ir con gira, ya te llevo a un evento evangelístico. Y es hermoso. Y nada, creo que uno tiene que tener siempre eso claro, ¿no? No obnubilarse con lo que Dios te puede dar, porque Dios te puede dar algo que quizás para tu razonamiento no estés preparado, pero sí hay un propósito en lo que Dios te da. Y uno se tiene que preparar. Vos sabés que yo hace poco escuché a un pastor decir que cuando Dios te da algo y vos no estás preparado, el mismo peso de eso te puede frustrar y te puede derrotar. Y es así. Porque yo me pongo a sacar cuentas que si Dios me hubiese llevado en otro momento a todos los países que yo he recorrido y como solista en el camino de Dios, eso me hubiese destruido porque yo no iba a entender el porqué y no le iba a sacar el provecho que realmente le tenía que sacar. Y hoy me pasa de que me doy cuenta de que Dios me está dando lugares a visitar porque estamos preparados y vamos poco a poco, ¿no? Hoy yo puedo contar una verdad, puedo contar una realidad, que es lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, no necesitamos mucho para hablar de Dios, solamente contar lo que Dios hizo en la vida de uno. Entonces, esto lo digo para que hay gente que por ahí empieza el camino de Dios y Dios ya empieza a obrar con un montón de cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Porque las cosas malas Dios te da las herramientas para poder afrontarlas de la forma correcta. Y uno empieza a darse cuenta, mira para atrás y dice, en otra situación si me pasaba esto, yo me hubiese ahogado en un vaso de agua, sin embargo hoy lo estoy atravesando de la manera correcta con las herramientas que Dios me da. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que por ahí piensa o cree que para hablar de Dios tiene que saberse la Biblia de punta a punta y que tiene que saber haber hecho tantos discipulados y esto y lo... No, porque Dios te va a usar con tu verdad, con lo que sale de tu corazón, dice la palabra que de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si lo que vos decís es lo que Dios hizo, con eso ya solamente estás ayudando a otra persona, hablándole. Por eso no hay que tener temor o vergüenza de, ¿yo qué voy a decir de Dios si yo recién empiezo? No, eso es una mentira. Lo que es verdad es que Dios ya está orando en vos y que vos lo podés compartir con otro. Entiendo que ya hacen células para matrimonios, entiendo que ya hablan, pueden hablar a otros matrimonios. Eso lo tenías pensado antes, que podrías hoy ya administrar a matrimonio. No, porque mi vida era totalmente distinta y porque nosotros no podíamos con nuestro matrimonio, ¿qué le íbamos a hablar a otro? Vamos a aconsejar. Claro. Pero sí, Dios ha hecho tanto en nosotros como matrimonio que hoy nosotros contamos incluso hasta las cosas que nos han hecho tanto daño y que hoy están sanas en nuestro corazón, ¿no?
yo hablo del adulterio, mi esposa habla de otras cosas, a las mujeres de su lado, ¿no? De lo que ella vivió como mujer, pero lo hablamos para edificar en otro, y hay gente que dice, pero ¿cómo pueden? ¿Y cómo? Y porque Dios, cuando Dios sana, cuando Dios restaura, uno lo cuenta como si estuviese leyendo el cuento de tu pasado, no sintiéndolo, porque a veces una persona piensa que cuando uno cuenta lo que vos sufriste, estás reviviendo ese dolor, pero hay algo que es sobrenatural. Cuando Dios sana esas heridas, no hay nada que pueda empezar a abrir esas heridas para que vos sufras, porque Dios ya sanó. Es como que Dios da vuelta a esa página, ¿no? Nosotros hablamos hoy con los matrimonios, hablamos en las células, hablamos con muchas personas, o en una reunión casual, ¿no? Porque siempre sale el tema de Dios. En nuestro caso nos pasa mucho que por ahí estamos en una cena y un matrimonio te pregunta o te dicen, ¿y ustedes cómo hacen con tal cosa? Porque nosotros, porque ven que por ahí uno lo resuelve, pero la realidad es que no lo hemos resuelto nosotros, lo hizo Dios. Y Dios se encargó de cada uno primero, ¿no? Que eso es algo que hay que tener en cuenta. No es que Dios va a agarrar tu matrimonio y lo va a sanar. Dios va a sanar el corazón del esposo y el corazón de la esposa. Y va a ser un trabajo de cada uno también. Yo dispuse mi corazón para que Dios lo sane, mi esposa dispuso su corazón para que Dios lo sane. Hicimos un trabajo diario. Cuando hablamos de esto, yo también lo aclaro porque hay gente que cree que fue de un día para el otro y no es así. Esto es un trabajo del día a día, incluso hoy seguir trabajando para el futuro, no solo por nosotros, sino para implantar eso en nuestros hijos, que ellos también puedan crecer con esta madurez espiritual y que puedan experimentar que cuando tengan un matrimonio hay situaciones que se solucionan en Dios. No hay que nosotros, ¿viste? Porque uno busca razonamiento, uno busca, yo quiero tener la razón y no, y vos hiciste esto y yo. No, eso no va. Esa es la forma nuestra. La forma de Dios, a orar. A ver, Ro, tenemos un montón de mensajes que te piden que los leas. Te dicen, por favor, léeme. Algunos de los mensajes dicen, bueno, las células están interesados en dejar algún número en privado, alguna forma de comunicarse como para asistir a esas células que estás diciendo. Yo los invito a todos a que puedan suscribirse al canal de YouTube de nuestra iglesia, que es Centro de Oración Familiar. Sí, Centro de Oración Familiar. Yo lo voy a buscar acá y voy a mostrarles el logo. Sí, así lo encontramos. Para que ustedes puedan suscribirse, o la gente que está ahí, porque esa es la manera más directa de contactar con la iglesia donde nosotros congregamos, ¿no? Que son en realidad nuestros mentores. Y de ahí vamos dividiendo lo que son las células, porque son muchas personas. Voy a poner acá. Sí, la info para la gente que te está escribiendo, quieren que leas los mensajes. Muchos mensajes. Todos dicen que te aman, para que te que quieren. Sepan cuál es. A ver. Si lo llegan a ver ahí. El loguito. Sí, bien, sí. Ese logo, Iglesia Centro de Oración Familiar. Centro de Oración Familiar. Para que se puedan suscribir y para que desde ahí puedan tener un seguimiento también, ¿no? Claro, sí, porque sería muy interesante. Es lo más importante. Y tenemos mucha gente, siempre contamos con Anto, que nos llena el corazón, de mucha gente que por ahí eran fanáticos míos. Yo siempre digo que yo trato de romper un poco esto de la idolatría, porque yo voy totalmente en contra de esto. Mi único ídolo es Dios, y me choca un poco a veces porque a mí me dicen mucho ídolo, pero sí trato de mostrarles a ellos que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Yo soy un agradecido de vivir de lo que amo, que es la música, y que Dios me haya dado esta posibilidad de dar el mensaje a través de mi música, pero sí me importa esto mucho, de que la forma en la que mucha gente llegó, por eso digo que Dios hace como quiere, fue a través de esa idolatría o de ese fanatismo, y que hoy son personas que sirven a la iglesia,
Entonces, yo sé que Dios hace como quiere y que la mejor forma también de poder estar en contacto con nosotros es a través de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar, porque ahí vamos a empezar a ser amigos y ya van a empezar a dejar la idolatría de lado. La música es una herramienta. Sí, Vos sos total. una herramienta de nuestro Señor para hacer llegar a muchos que están y que estuvieron en esa misma situación. Que caen, digamos, entran primero con la melodía y algunos que les gusta el ritmo, y después, sin darse cuenta, ya empiezan a tararear una canción esta grande, Se tu dan amor, cuenta de que tienen lo problemas tararean. y dicen voy a Claro. Cristo. ¿No te pasó que vas tarareando la canción y digo, wow, eso me pasa a mí, lo tomás como propio y no se dan cuenta que ya están cantando una alabanza? Ya está Amén. haciendo una obra a través de esa canción, ¿no? Amén. Es Bueno, muy mucha bueno, gente, muy buen por método. ejemplo, yo a través de este camino también logré conocer a muchos artistas que son dentro del cristianismo, cantantes de adoración y alabanza, y hay muchas canciones que yo me las robo, ¿no? Y claro, Apropio. y porque uno es como que se encariña con ciertas adoraciones que nos ministran. Y bueno, por ejemplo, Digno, que es de Marcos Brunet, yo termino después hablando con él y mi esposa hablando con su esposa, con Fer Brunet, y generamos una relación hermosa. Y mucha gente cree que hay canciones que yo canto que son mías, y ahora son canciones prestadas. Pero hablando con él, ¿no? Él me decía, mientras la gente logre cantar, Amén. está adorando a Dios. Así que, No o sea, importa quién es, claro, quién es el autor. y que yo opino lo mismo. Yo creo que cuando uno hace una adoración se la entrega a Dios y después la puede cantar cualquiera, porque la realidad es que cuando la estamos cantando estamos adorándolo a Él, ¿no? Y hablando de cantar, no hablamos de tus canciones, no hablamos de lo Es que, nuevo. viste, no Dice, se llegamos. nos fue la hora. Sabíamos que íbamos a llegar. Tenés otra canción ahí, queremos seguir escuchándote, está muy interesante lo que decís. Estás Nos estrenando dejaste temas, muda. ¿no? ¿Estás estrenando temas? Sí, Estoy con Marcelo Cuatro. estoy haciendo canciones ahora. Bueno, una de las canciones que yo fue el nombre de mi disco. El otro día hablábamos un poco de la tapa, del arte también, que fue con mis manos así mirando al cielo, que creía que la gente tenía que verme de esa forma, ¿no? Orando y agradeciéndole a Dios. El título Es tan grande este amor, es una canción que fue la última que hice y se la entregué por completo a Dios. Habla de mi testimonio de vida, ¿no? De lo que para mí significa Él, ese amor tan grande que no cabe en mi pecho y que llegó de esta forma, ¿no? Para llenar todo mi corazón. Pero la realidad es que cuando yo compongo esa canción fue en un momento pura y exclusivamente de oración, porque yo me sentía un poco mal. Yo estaba haciendo este disco y le pedí a Dios canciones para mi carrera. Y cuando lo terminé y todo, y no tenía nombre para el disco, dije, yo soy un mal agradecido, porque yo le estoy pidiendo a Dios canciones para mi carrera, pero no le estoy agradeciendo a Él en ninguna canción. Y hice esta canción, que es tan grande este amor, que llevó el título del disco, y que gracias a Dios fue nominada también el año pasado a los premios Carlos Gardel. Así que, ¿qué más puedo decir yo? Dios es fiel, los infieles somos nosotros, ¿no? Dios es fiel siempre, y Él siempre está acordándose de nosotros. Y Nosotros bajamos una, un disco. un poquito precario, estamos en cuarentena, ¿no? Pero bueno, no queríamos dejar de... Podés hacer esta cara, Todos ¿ves? pueden ir a su perfil por Instagram, está, ¿no? Sí. Guión bajo. Sí, ¿no? Rodrigo Tapari, oficial, también ahí están tus fans, no quiero que digas tu fan, pero están mucha gente que te sigue, que te quiere, que te adora. Mi vecina está enloquecida, mi vecina está enloquecida, sí, Vero, mandale un beso. Hay mucha gente que... Steven Orsini, de Tandil, Un amigo, que cantó una amigo canción, tuyo, sí. cantó una canción junto a vos, también creo que fue en cuarentena. Sí, cantamos. bueno, te mando un beso enorme. Está conectado también ahí escuchando tus canciones, te aman, la gente te ama, es así. Sí, tal cual. Así que seguimos escuchando a Rodrigo y pueden seguirlos en todas las plataformas, Ro. Sí, yo creo que
que bueno, a mí me pueden buscar como Rodrigo Tapari Oficial en cualquier red y me encuentran, pero lo más importante que antes de encontrarme a mí puedan encontrar a Dios, que se puedan conectar con Él. Y después si me quieren escuchar a mí, genial, y si no, no importa, yo sé que teniendo a Dios tienen todo. Les canto un pedacito de Es tan grande este amor, si quieren. Dale, vamos, es tan grande este amor, en forma inclusiva. Ahí muevan los sillones, muevan las camas, las mesas. Aquí cantamos con Rodrigo. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. Les quiero agradecer a toda la gente que se conectó y quiero pedirles que sigan siempre con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor. Que no bajen los brazos. Sé que están viviendo momentos muy difíciles. Es un tiempo en donde hay mucha maldad, ¿no?, en el mundo. Pero creo que la decisión más acertada es que nos podamos unir en oración. Y la palabra de Dios dice justamente esto en Corintios, ¿no? Que lo último que vamos a perder es la fe, la esperanza y el amor, pero que lo que va a prevalecer de todo esto es el amor. Así que quiero yo incentivarlos a esto, ¿no? Que nunca pierdan la fe, la esperanza y el amor, porque la verdad es que en estos tiempos tan difíciles Dios nos está mostrando con claridad que dependemos de Él. Seamos dependientes de Dios y dejemos de depender del gobierno, a ver, no, sin desmerecer, ¿no? Pero creo que nosotros en nuestro hogar, cada uno, tenemos que salir adelante con nuestra fuerza, acompañado de Dios, pero sin especular con lo que va a pasar, porque realmente el único que sabe lo que va a pasar es Dios. Pero sí pongamos por delante siempre esto, la fe, la esperanza y el amor. Siempre positivos, nunca pensando lo malo. La palabra de Dios también dice que nosotros con nuestra boca podemos declarar bendición o maldición. Siempre tened en cuenta que lo que vos estás diciendo lo estás declarando. Entonces, si vos decís, me voy a enfermar, estás declarando que eso va a suceder. En cambio, declará sanidad en el nombre de Jesús. Siempre, siempre. Amén. Y más cuando estás pasando un momento malo. Viste que uno cuando está pasando un momento malo tiende a darse por vencido. No, al contrario. Cuando está pasando ese momento malo, levantate con todas tus fuerzas y decís, yo de esto voy a salir en el nombre de Jesús. Dios me va a ayudar, Dios me va a acompañar, Dios va a respaldar y declara siempre cosas buenas. Esto lo quería decir porque últimamente mucha gente me escribe así, declarando ya, ¿viste? Diciendo que tengo miedo que me pase tal cosa. No, absolutamente no. Siempre declará positivo, declará cosas lindas en el nombre de Jesús. Recordá que cuando decimos en el nombre de Jesús hay poder en eso. Amén. Tomamos la palabra y hacemos propia, y a todos los que hoy te están viendo, te están siguiendo, se unieron a este vivo para verte, para escucharte, pues enviamos la palabra de poder, que no vuelve vacía porque es poder de Dios, poder y potencia, su palabra. Amén. Queremos agradecerte y queremos agradecer a tu manager por que, bueno, tiene palabras, llegó Rodrigo Tapari con nosotros. Exactamente. Y bueno, agradecemos a Dios por tu vida y por la de tu esposa, por la de tus hijos, y gracias por haberte este tiempo, por tener este tiempito con nosotros, por poder escucharte. Me despido
con esta palabra, tengo acá la Biblia mía, que esta me la regalaron mis pastores para mi cumpleaños, y el Salmo de David, el 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Yo quiero que siempre tengan en cuenta esto, ¿no? La palabra de Filipenses también dice que en lugar de que estemos siempre alegres, que no nos preocupemos por nada, sin embargo, que oremos por todo, que busquemos la paz en el Señor y que de esa manera Él va a guardar nuestro corazón. Es muy importante que tengamos en cuenta que cada palabra que está escrita en este libro hermoso, que es la palabra de Dios, en Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribía estas cartas, que dice, no se preocupen por nada, más bien oren por todo, él estaba encarcelado y condenado a muerte. Él no tenía escapatoria, ya no tenía salida. Sin embargo, él estaba en paz. Sí. Él estaba con Dios, él sentía a Dios y él recomendaba que busquen la paz en él. Él no estaba mirando lo superficial, no estaba mirando su encierro, no estaba mirando que lo iban a matar, que ya estaba condenado, sino estaba mirando a Dios. Su enfoque era Dios y Dios le daba la paz. Él no necesitaba más nada porque estando con Dios estaba en paz y estaba feliz, a pesar de su situación. Por eso es importante tener en cuenta esto. Hoy, en tiempos tan difíciles, refugiémonos en Dios, porque así vamos a encontrar la paz. Si vamos a la noticia de lo que está pasando en el noticiero, lo más probable es que terminemos nerviosos. Pero si buscamos acá, es la mejor opción. Por lo menos es lo que yo les puedo decir de lo que yo vivo, y que en este tiempo tan difícil, gracias a Dios, suplió todas nuestras necesidades y acá estamos enteros para seguir hablando de lo que Dios puede hacer. Amén. Y todo lo que hace y todo lo que hará, porque hay grandes cosas todavía para tu vida, un largo camino te espera y vamos a estar aquí pendientes para contar todo a toda voz, todo lo que está pasando con nuestro hermano en la fe, y todo lo que te pase vamos a estar contando. Así que te bendecimos y bendecimos a tu familia, a toda tu carrera. Éxitos. Muchas gracias por tu generosidad, por estar con nosotros estos minutos. Te bendecimos y bueno, te liberamos. Gracias. Muchas gracias por todo. A tu esposa, gracias a todos los que pudieron hacer este contacto. Gracias a ustedes estamos hablando. Bueno, Dios los bendiga a todos y vuelvo a declarar bendición, sanidad, prosperidad y todo lo que Dios tiene preparado para todos los que se han conectado y aquellos que no han podido también. Un beso grande, en el nombre de Jesús los bendecimos. Nos vemos pronto. Amén, bendecimos. Nos vamos con la canción de Esta Grande Tu Amor. ¿Lo tenés ahí? Dale. Vamos un poquito con esta canción. Dale. Y nos despedimos a Rodrigo Tapari en el programa. Gente, muchas gracias por estar conectados aquí del otro lado. Abrazo para todos. Un beso para todos. Hasta la próxima, Ro, hasta la próxima. Demasiado para mí. Es esta vida. Porque llena mi alegría. Todito mi corazón. Demasiado para mí. Es esta amor en esta vida. Porque llena de alegría. Todito mi corazón. ¡Gracias! Bendiciones.